Hola, si has decidido elaborar un polimedia y te estás preguntando ¿cómo crearlo? ¿Cómo diseñar su estructura? Bien, pues te invito a este polimedia con el objetivo de reflexionar sobre algunos elementos que influyen en el diseño, así como identificar su estructura didáctica. Y para ello he estructurado este polimedia en dos grandes apartados. En primer lugar, formularemos unas preguntas previas al diseño para posteriormente identificar su estructura. Ahora bien, ¿puedes tú reflexionar y plantear algunas preguntas previas a tu diseño? ¿Qué información te hace falta? Por ejemplo, ¿a quién va a ir dirigido? Alumnos de máster, de grado, porque en función del nivel seleccionaré determinados contenidos, utilizaré determinado tipo de lenguaje. ¿Para qué lo voy a utilizar? Docencia presencial, no presencial, previo a una clase de laboratorio, como refuerzo, como ampliación de contenidos. ¿Qué quiero contar? La selección de los contenidos y cómo los quiero contar, qué contaré primero, qué contaré después y con qué herramientas. Bien, esta reflexión se concretaría en la determinación del perfil del alumnado, el objetivo o resultado de aprendizaje, los contenidos del polimedia, así como su estructura y los recursos que necesito. Una vez realizada esta reflexión, iríamos a la estructura didáctica. Elementos claves. Resultado de aprendizaje, una introducción, un desarrollo y un cierre. El resultado de aprendizaje puede ser previo a la introducción o en la misma introducción. En este caso, el orden de los factores no altera el producto. Bien, vayamos a los resultados de aprendizaje porque hemos detectado errores frecuentes a la hora de formularlos. ¿Sabrías tú formular un resultado de aprendizaje? Bien, siempre se comienza con un verbo en infinitivo de acción observable. Es decir, que podamos decir que el alumno realmente ha conseguido ese resultado de aprendizaje. El objeto, que es lo que se quiere conseguir, y los complementos circunstanciales. Una coletilla que siempre ayuda antes de definir el resultado de aprendizaje es pensar: al finalizar esta sesión, el alumno será capaz de... y el verbo que sigue sería el comienzo de nuestro resultado de aprendizaje. Por ejemplo, al acabar esta sesión, tú serías capaz de crear, verbo en infinitivo, un polimedia, el objeto, con criterio pedagógico y técnico, complemento circunstancial de modo, para su adecuada utilización en la enseñanza universitaria, complemento circunstancial de finalidad. Aquí presento algunos ejemplos más de verbos: identificar, medir, programar, generar. Si en Internet escribes taxonomía de Bloom y sus actualizaciones, te sale un listado de verbos que te pueden ser útiles a la hora de diseñar tu polimedia. Bien, otros elementos importantes: introducción, desarrollo y cierre. ¿Para qué es útil la introducción? Pues para introducir el contenido presentando su utilidad. Puedo utilizar alguna pregunta que suscite interés, puedo presentar el índice de todo el desarrollo del polimedia y en su desarrollo tengo que cuidar que haya una jerarquía de elementos, los puntos principales diferenciados de los secundarios. Puedo presentar organizadores internos, es decir, mapas mentales, conceptuales, diagramas, esquemas, que siempre ayudan a clarificar el contenido. Utilizar un lenguaje claro, directo, comprensible. Intercalar ejemplos, preguntas, imágenes, que también ayuda a ser más motivador. Y finalmente, el cierre. ¿Qué contiene el cierre? Pues un resumen de las ideas principales, alguna aplicación o alguna pregunta que suscite interés o que ayude a reflexionar al alumno. Como por ejemplo, a modo de conclusión, este polimedia, ¿qué pasos puedes seguir para diseñar tu polimedia? ¿Me los podrías decir? Vamos a repasar. Elige al público destinatario de tu polimedia. Define tu resultado de aprendizaje, como por ejemplo el que yo marco para ti. Definir un resultado de aprendizaje correctamente en tu polimedia. En tercer lugar, elige la herramienta y los recursos que vas a utilizar. ¿Qué herramienta voy a utilizar? ¿Polimedia o Polimedia Plus? Yo estoy utilizando en estos momentos Polimedia Plus. ¿Qué recursos dispongo? PowerPoint, ordenador remoto, pizarra digital, vídeo incrustado, cámara cenital. Eso ya en función de lo que yo quiera presentar en mi contenido. En el caso de que quiera utilizar PowerPoint, que me ayude esta herramienta, tener en cuenta su diseño. Hay una plantilla institucional en la página del GREN que te puede servir de ayuda, puedes utilizarla, te la puedes descargar.
Si prefieres utilizar una plantilla que tú hayas diseñado, perfecto, simplemente recordar el tamaño de la diapositiva, que debe ser de 16/9. Cuando la diseñes, que haya coherencia en la letra, en los colores, que se vea el contraste con el fondo, espacios en blanco. Y en cuanto a la tipografía y tamaño, aquí tienes de referencia al final la tipo Arial, tamaño mínimo 12 puntos, para cuando tú estés grabando que lo puedas ver en el monitor de apoyo a la grabación. Finalmente también tengo que pensar en la grabación. ¿Voy a utilizar Atril o no? Bueno, pues si voy a utilizar una pizarra digital, tendré que utilizar Atril si quiero hacer de cuerpo entero, medio, para elaborar el guión. Y el cuarto punto, estructura claramente el desarrollo del contenido. Es decir, prepara tu introducción, cómo voy a comenzar el Polimedia. Organiza bien el desarrollo con su estructura y prepara un final para concluir el Polimedia. Así pues, concluimos con la primera diapositiva en la que nos formulamos unas preguntas previas a nuestro diseño que nos lleva a la definición de tu resultado de aprendizaje. Elige las herramientas y los recursos que vas a utilizar para apoyarte y organiza bien tu estructura. Introducción, desarrollo y cierre. Y con esto concluimos este Polimedia. Muchas gracias por tu atención.